Hola a todos, bienvenidos a este espacio de Tus dudas, mis dudas, donde respondemos algunas de las preguntas más frecuentes de padres de familia que están tratando con el TCA de alguno de sus hijos. La pregunta que tenemos hoy es, mi hijo empezó en tratamiento para TCA con un equipo especializado. A partir de que empezó con el plan de alimentación, la vemos peor que antes. Mal estado de ánimo, no quiere hacer nada, llora todo el día. Realmente estamos preocupados. ¿Es normal que esto pase? Para ayudarnos con esta pregunta tenemos hoy a Francela Heikel. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Con mucho gusto. Muy importante esta pregunta, ¿verdad? Es esta sensación que Ujú. muchas veces se da en los padres de familia, como de observar que todo se puso peor en el momento en el que empezamos a trabajar con la renutrición. ¿Qué nos podrías decir al respecto? Claro, es básico entender esto porque va a pasar, ¿verdad? Entonces, para que sepamos que es así y si no es así, entonces también yo creo que es una alerta. Tenemos que entender que probablemente antes de que vinieran al tratamiento, la persona estaba teniendo sus conductas que hacían que se diera el trastorno de la conducta alimentaria, ¿verdad? Hablándose de restricción, ejercicio intenso y demás conductas que probablemente con el tratamiento se van a eliminar o disminuir. Entonces, claro, es entender que hay un efecto que nosotros hablamos que es la curva J, ¿verdad? Que es, no sé, que hay una disminución, ¿verdad? De los comportamientos. De hecho, que los papás pueden decir, uy, no, antes del tratamiento todo estaba súper bien. O sea, la veíamos como con estas situaciones que nos preocupaban, pero apenas empezó el tratamiento, wow, un disparo, ¿verdad? De emociones de ansiedad, de enojo, inclusive cosas que a lo mejor no habíamos visto, tirar comida, inclusive físico, ¿verdad? O sea, de pegar, o sea, llegar hasta eso. O inclusive cosas más serias, ¿verdad? Como autolesiones. Entonces, estas son cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta que se pueden dar. Y no significa que tenemos que parar el tratamiento, ¿verdad? Eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque para eso están los profesionales que nos van a guiar y decir, bueno, ¿cómo vamos a manejar estas situaciones para poder enfrentarlas de la mejor manera? Una de las cosas que yo siempre explico, Nela, y es que nuestro adolescente está pasando por una situación muy difícil, ¿verdad? Cuando lo enfrentamos a la comida, al el tratamiento, la base del tratamiento es comer, ¿verdad? Ingerir la cantidad de energía suficiente. Entonces, para esto necesitamos apoyarlo. Y esto le va a dar un miedo atroz. Uno de los criterios diagnósticos es el miedo intenso, pero es terror, es imaginarnos que cada plato de comida que nuestro adolescente consume, ¿verdad? Cada bocado es un aumento de ansiedad. Entonces, en vez de que nosotros, por ejemplo, estamos comiendo y es agradable, ¿verdad? Uy, qué rico, esto está delicioso, y hoy le pusieron tal cosa, ¿verdad? Entonces uno se siente, ¿verdad? Cada vez más bien es como de disfrute, de placer en nuestro adolescente, inclusive el gesto va a ser, ¿verdad? Cada vez más apagado y con cada bocado va a haber mucho más ansiedad, mucho más temor y puede iniciar como desde el placer, que siempre lo hemos visto, pero cada vez como más angustiado e inclusive en un momento ya no quiero más, ya no quiero más y es ahí cuando las estrategias parentales tienen que resultar y dar y ser efectivas, ¿verdad? Que tenemos un video después de esto de qué hacer, pero que sí es importante que ahí nosotros como papás es el rol primordial que vamos a tener. Entonces no tener miedo, ¿verdad? No asustarnos, no decir, uy, esto no está funcionando. Una de las cosas que yo le digo a los papás es, bueno, si se está dando es porque está funcionando, ¿verdad? Yo sé que suena paradójico. Y también les aseguro a todos los papás que esto no va a ser para siempre, Que que es esto no va, temporal. que es temporal. Acordémonos que en la medida en que el organismo obtiene sus nutrientes, ¿verdad? O sea, acordémonos que también el cerebro se va modificando con la restricción de alimentos. Cuando tiene sus nutrientes adecuados, también los niveles de depresión o ansiedad o algunas otras sintomatologías que podemos ver en un trastorno de la conducta alimentaria también muchas veces van disminuyendo. Entonces, que sí que es importante entender que en la medida en que vamos aumentando nuestra ingesta, ¿verdad? A un nivel de salud, también va a ir disminuyendo, ¿verdad? Estas manifestaciones conductuales. Qué importante. Entonces, en resumen, va a ser normal que este malestar al empezar la exposición a los alimentos aumente, que es muy importante que los papás estén
con calma, ¿verdad? Con herramientas para manejar estas etapas, que para eso pueden visitar nuestros videos para ver más herramientas de cómo acompañarlos. Y saber que la herramienta ahí no es dejar el tratamiento. Todo va a parecer que se está poniendo peor, pero hay que transitar por ahí, acompañar al adolescente en cómo transitar por esas emociones y saber que esto pasará. Muchas gracias, Fran. Con gusto.